¿Estamos alcanzando la inmunidad de rebaño en México? Es muy posible. Comencemos entendiendo tres datos: el índice reproductivo básico, el índice de mortalidad y el exceso de mortalidad. El índice reproductivo básico es el promedio de nuevos contagiados que genera un contagiado. Pensemos, por ejemplo, en un grupo de 20 personas contagiadas. Si observamos un proceso de 14 días y al final del proceso nos encontramos que las primeras 20 ya no tienen el virus, pero hay 40 nuevos contagiados, nos encontramos con un índice reproductivo de 2. Eso significa la cantidad que había se duplicó. Si por el contrario, al final del proceso los nuevos contagiados son 10, significa que el índice reproductivo es de 0.5, ya que los nuevos contagiados son la mitad de los que ven un inicio. Este es un ejemplo de cómo crecen los contagios con un índice reproductivo de 2, comenzando con 1 el primer día y llegando a 1024 contagiados al paso de solo 10 procesos. Al lado vemos un ejemplo al contrario, de cómo disminuyen 1024 contagios el primer día con un índice reproductivo de 0.5. A la misma cantidad de procesos llegamos a 1 o 0 contagios. Veamos ahora ejemplos con números más cercanos. Con un índice reproductivo de 1.1, comenzando con 100 casos, al paso de 10 procesos tendremos cerca de 3.000 nuevos casos. En cambio, si comenzamos con los mismos 100 casos, pero con un índice reproductivo de 0.9, al paso de 10 procesos tendríamos menos de 40 nuevos contagiados. El índice de mortalidad es el porcentaje de personas que fallecen luego de haber sido contagiados. En un principio se decía que el índice de mortalidad del virus rondaba entre el 1 y el 2%. Pensamos en un 2%. Cuando hay 2 fallecidos, significa que fueron 100 los contagiados. Cuando hay 20 fallecidos, significa que fueron 1000 los contagiados. Y cuando tenemos 200,000 fallecidos, significa que los contagiados fueron 10 millones. El índice de mortalidad no es un número estable, depende de las características de la población, depende de que tengan un número real de contagiados, de que se tenga el número real de contagiados para poder ser más precisos al momento de calcularlo, y depende de los tratamientos y la calidad de la atención médica que reciben las personas enfermas. Al paso del tiempo, tenemos mejor información de cómo tratar con la enfermedad, lo que nos da mejores resultados y por lo tanto un índice de mortalidad más bajo. Los gobiernos tienen una expectativa de fallecimientos por año. Si se realizan acciones para mitigar las causas de muerte de años anteriores, esta expectativa se queda por encima de los números reales. En cambio, cuando algo se sale de control, hay un exceso de mortalidad, dependiendo de qué lo causó. Por esto, aunque México no se llevó un registro preciso de cuántos muertos estaban sucediendo con el coronavirus, porque mucha gente se murió sin siquiera haberse realizado una prueba, sí se sabe cuál es la diferencia de cantidad de muertos contra lo que se esperaba. Según la página de coronavirus del Gobierno de México, la expectativa de fallecimientos era de 934,226. Sin embargo, hubo un exceso de esos 934,000 de otros 458,026. No todos estos fallecimientos fueron causa de coronavirus. Se estima que fue un 72% de esta cantidad. Esto es, según información de una página del Gobierno de México, una cantidad de 329,965. Al paso del tiempo, con mejores tratamientos y con más información, la revista Consalud cita: los especialistas consideran que el nuevo SARS-CoV-2 probablemente genere una muerte del 0.5 al 1% de los individuos infectados. Si regresamos a los números, contando 329,965 fallecidos con un índice de mortalidad del 0.5%, tenemos que ya se han contagiado 65,193,000 mexicanos. Y con una población de poco menos de 129 millones, ahorita es inmune más de la mitad de la población. Y esto es a lo que se refiere a la inmunidad de rebaño. Ahora cada contagiado tiene menos probabilidades de contagiar porque algunas de las personas a las que hubiera contagiado ya son inmunes. Con estos números nos podemos explicar por qué, luego del pico por las vacaciones y reuniones navideñas, la cantidad de nuevos fallecimientos comenzó a bajar, hasta los casos causados por las vacaciones de Semana Santa, pero que después aparentemente siguió bajando. En México, las acciones que se tomaron ni salvaron la economía ni evitaron una altísima cantidad de muertos. No obstante, la lentísima vacuna y la probabilidad de que estamos llegando a la inmunidad de rebaño nos dan un poco de esperanza de que vamos en una ruta de salida. Ahora,
No podemos estar seguros de cuánto durará la inmunidad. Estamos muy cerca del regreso a clases en todo el país y muchos de los números que utilicé son estimativos. No tenemos datos reales y el coronavirus sigue siendo mortal y sigue contagiando. Sería muy penoso, muy triste haber pasado por todo esto y por confiados llegar a ser los últimos fallecidos que cuenta esta pandemia. Mejor hay que cuidarse.